Buenos días. Quien les habla estará a cargo de este podcast, el licenciado Antonio Monsalve, que además de la licenciatura en Administración, cuento con TCU en Costos, especialista en Derechos Humanos, magíster en Educación, mención en Educación Superior y doctorando en Educación. En esta ocasión, en mi carácter de docente universitario de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua, sede Maracay, impartiendo la cátedra Organización y Método a los estudiantes de el PNF en Contaduría, Trayecto 2, fase 3. Vamos a desarrollar el tema referido a la normalización, un tema de vital importancia dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad como tal. En esta ocasión vamos a comenzar con una breve introducción acerca de qué es la normalización. Y tenemos que la normalización se refiere al proceso de establecer normas, estándares o reglas que regulan y estandarizan prácticas, productos o comportamientos en una sociedad o industria específica. Estas normas sirven como referencia para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia en una amplia variedad de campos. Es así que la normalización es un proceso fundamental que busca crear un conjunto de reglas o estándares que ayuden a garantizar la uniformidad, la calidad y la seguridad en diversos ámbitos de la vida, desde la producción industrial hasta la comunicación lingüística, entre otros. Entonces tenemos que a qué se referirá el término normalización. Deriva de la palabra normal, que se refiere a algo que sigue un estándar o una norma. Por lo tanto, normalización significa establecer y seguir un conjunto de normas o estándares para lograr uniformidad y consistencia. ¿Por qué es importante la normalización en las industrias, en las empresas hoy día? Porque la normalización permite asegurar, como ya se dijo anteriormente, la consistencia en la producción, la calidad de los productos y servicios y la seguridad para los consumidores, para los clientes, para los usuarios de los servicios que se prestan en las empresas hoy día, bien sean empresas de servicio, bien sean empresas educativas, entre otros. Establecer estándares permite a las empresas y a las industrias optimizar los procesos y garantizar que sus productos cumplan con ciertas especificaciones, lo que beneficia a los consumidores y favorece el comercio como tal. Ahora bien, podemos hacer un acercamiento al término de normas. ¿Qué son normas? Las normas son reglas o pautas que se establecen para definir cómo se debe actuar en determinadas situaciones o circunstancias. Se pueden aplicar en diversos ámbitos de la vida, como la convivencia social, en el trabajo, en la universidad, en la seguridad, en la salud y entre otros ámbitos de la sociedad como tal. Existen diversos tipos de normas y dentro de ellas podemos definir algunas como las normas sociales, que son el resultado de la interacción entre las creencias, el comportamiento y las expectativas. Se basan en las ideas de que las personas actúan en determinada manera de una forma específica porque creen que otros lo hacen de esa forma o que se les es permitido. Se pueden clasificar en normas prescriptivas y normas descriptivas. En cuanto a las normas jurídicas, son el conjunto de leyes que regulan la sociedad. Se pueden clasificar en normas imperativas y normas dispositivas. Se originan en instancias
de distintos asideros o distintos aspectos morales. En cuanto a las normas en el ámbito laboral, son un conjunto de criterios que se establecen para garantizar actividades como fabricar productos, gestionar procesos, prestar servicios, mejorar la calidad, establecer estándares, entre otros. Se puede en una amplia gama de temas como la construcción, la seguridad, la salud, la normatividad en cuanto a los aspectos de cumplimiento, de uniformidad laboral, establecimiento de relaciones personales e interpersonales, establecimiento de sueldos y salarios, establecimiento de normativas en el ámbito contable, que es muy enfático para ustedes que van a ser contadores en su oportunidad. Y podemos decir que la importancia general de todas las normas es que las normas ayudan a mantener el orden y la convivencia pacífica. Esto es importantísimo porque en nuestro país, en la actualidad, se está viviendo una oleada de violencia, de altivez, de falta de adaptabilidad al orden social y pacífico. Entonces, esta de la convivencia pacífica es un tema que está en boga y bueno, es propicio hacer el énfasis. Ahora bien, también contribuyen a que las personas tengan expectativas compartidas sobre los productos o los servicios, ya que las normas buscan estandarizar los procesos y los servicios. Y pueden ayudar a fomentar la innovación y aumentar la productividad. Entonces, visto desde este punto, habiendo analizado que las normas pueden ser de diversos tipos y que de las normas deriva el término normalización, que es importantísimo para las industrias hoy en día, tenemos que un ejemplo de la normalización es la estandarización, como se venía mencionando, en las dimensiones, en las especificaciones técnicas de cada producto, de cada servicio, cómo se va a elaborar un servicio, cómo se va a prestar cómo se elabora un producto, cómo se presta un servicio. Estas normas garantizan que los componentes de los distintos sistemas, ya sean de fabricación, de elaboración, producción de un servicio o prestación, elaboración de un producto o prestación de un servicio, puedan alcanzar la calidad y la optimización, lo que simplifica su producción y su prestación. En líneas generales, lo que se busca con la normalización es la estandarización, maximizar el uso de los recursos y que todo marche correctamente. Cuando hablamos de estandarización, estamos hablando de uniformidad, de mantener un mismo criterio, de que ese sistema sea alimentado con los mismos elementos, que produzcan la misma información y que tenga un fin último acertado y concertado según las especificaciones que se dieron en su momento inicial. Entonces, la normalización tiene que responder a unas características. En este caso, vamos a hacer un poco breve las características de la normalización, según la teoría que estamos citando en este momento, deberían incluir el establecimiento de los estándares y normas. La estandarización es algo acordado en las organizaciones. Cada organización decide cómo prestar un servicio, decide cómo elaborar un producto y esto tiene que estar sustentado en unos documentos, en unos papeles de trabajo y a partir de estos estándares es que se arranca, es que se comienza, es que se sistematiza la normalización, se construye una norma a través de un estándar que fue previamente construido, diseñado según los objetivos de las empresas, de las organizaciones que van a dar fin, que van a dar asidero a un proyecto, a un objetivo y que reúnen las aspiraciones de los planificadores, de los desarrolladores de dichos proyectos. Otra de las características es que la normalización debe hacer una promoción de la universalidad, de la uniformidad y de la consistencia. Es decir, todo lo que se haga bajo un sistema de normalización debe ser uniforme. Con esto se dice que tiene que ser igual. El servicio tiene que ser prestado de la misma forma. Un estándar alto, prestamos un estándar alto. Un producto con alta calidad, un producto de alta calidad. Y consistencia porque debe mantenerse. El
primer servicio o el primer producto debe ser igual en esa línea de producción, en ese periodo de producción, de prestación de servicio, de elaboración de producto, tiene que ser idéntico, porque ese es el criterio de uniformidad y consistencia. Otra de las características es mejora la calidad y la seguridad. ¿Por qué mejora la calidad? Porque nos permite sostener ese estándar que es medido en el tiempo. ¿Y por qué la seguridad? Porque garantizamos que ese estándar se cumpla y se sostenga debidamente. En cuanto a la última de las características que vamos a abordar, tiene que es la facilitación del comercio y la interoperabilidad. ¿Por qué facilita el comercio? Porque un estándar uniforme, unánime, un estándar consistente permite su fácil lectura y su fácil apreciación y establece unos criterios que están previamente documentados y que permiten hacer la labor de una manera más expedita. Y esto ayuda a que los departamentos que intervienen en el proceso puedan desarrollar sus actividades sin obstrucción, porque es un recorrido que está debidamente documentado, porque es un recorrido que está debidamente trazado, donde hay unos responsables, donde hay un documento que me relaciona cuál es el inicio, cuál es el proceso y cuál es el final de esa prestación de ese servicio, cuál es el proceso de esa elaboración de ese producto, quiénes son los actores que intervienen, cuáles son los departamentos que se interconectan, que se interrelacionan, y de esa manera todos están enterados de lo que se va a realizar y se puede hacer un trabajo más ameno. Ok, ahora bien, surge la duda o la pregunta, la interrogante. Eh, ¿Quién crea las normas? Dentro de una organización, las normas son creadas, definidas, elaboradas, establecidas, fundamentadas, desarrolladas, adaptadas, diseñadas, propuestas por la junta directiva, la alta gerencia, que se encarga de buscar un estándar. Y la manera de cumplir un estándar es estableciendo normas para determinar quién es el responsable de ese sistema de cumplimiento normativo, qué instrumentos utilizan las normas, con qué finalidad van a producirse esas normas, qué elementos reúnen esas normas, qué procesos se van a elaborar para la producción de esa norma, a qué procesos se le van a aplicar esas normas, cuál es el tiempo reglamentario que va a regir el cumplimiento de esas normas, cuáles son los fundamentos técnicos operativos que van a sostener esas normas, cuál es la finalidad, en qué se sustenta, cuál es el beneficio para la empresa, de qué manera puede adaptarse o no esas normas. Todo eso se suscita dentro de la alta gerencia, dentro de una junta directiva donde hay especialistas en la materia de organización y método. Generalmente es tratado por administradores que tienen experiencia en el área, que se han especializado en diversas áreas, pero también tiene que contar con diversos especialistas. Si vamos a trabajar en el área de producción de algún bien de consumo como detergentes, tenemos que buscar expertos químicos, tenemos que buscar expertos en ingeniería industrial, tenemos que buscar expertos en ingeniería de plásticos para el envasado, tenemos que buscar expertos en la materia ambiental para sustentar lo que es el impacto y el impacto y el uso de productos químicos. Tenemos que contar con expertos acreditados y certificados por la normativa de INSACEL, donde nos establezcan todos los permisos que se necesitan y todos los fundamentos técnicos que debemos desarrollar en este sistema normativo. Es decir, cuando se va a establecer un sistema normativo o un estándar, se debe contar con especialistas de diversas áreas. Es un equipo multidisciplinario que participa en la construcción de unas normas, ya que es un instrumento de carácter legal, de una disposición de carácter administrativo que se va a manejar como un reglamento. Entonces no es algo que se puede elaborar a priori, es algo que tiene que tener una fundamentación legal porque va a sostener un proceso económico que generalmente en las empresas de lucro, las empresas conocidas como las empresas de comercialización, de producción, que son las compañías, generalmente las compañías anónimas,
tienen fines de lucro. Entonces toda la producción, la producción de un bien o de un servicio, genera un aporte económico para su producción. O sea, hay que comprometer los recursos económicos y financieros de una empresa, de un grupo, de un conglomerado de empresas, de personas jurídicas que necesitan asegurar de que todo lo que se está elaborando, de que esa norma va a producir, de que esa norma va a sostener, va a contener un proceso administrativo. Entonces tiene que ser algo muy comedido, tiene que ser algo muy bien elaborado por personas certificadas. Tenemos que dentro de los ejemplos de las normas, ellas pueden ser constituidas dentro de una empresa como una normativa interna, pero también hay otro tipo de normas que trascienden las esferas de las empresas o las instituciones y se agrupa gremios, agrupa un estándar global, como el caso de las normas ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización. Entonces tenemos que cada norma puede emanar de un organismo diferente, con sus particularidades, a través de comités técnicos multidisciplinarios que buscan que todas las partes interesadas puedan aportar soluciones a una necesidad común. Como les venía comentando, la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, que fue fundada en 1947 y que hasta hoy ha publicado más de 24.000 referencias normativas, cuenta con una cobertura de 166 países donde reconocen y sitúan a 798 comités y subcomités. Cabe mencionar que en Europa, por ejemplo, también existe otro sistema normativo como el Comité Europeo de Normalización, que también publica normas específicas para la Comunidad Europea. Y en España también existe otro sistema que es un sistema de normalización español que publica normas referidas nada más a su territorio. Entonces, si la norma es una transposición o traducción de una norma inicialmente publicada en ISO, lleva una identificación en todos los organismos implicados. Es habitual además que las normas se renueven cada cierto tiempo para adaptarse a las nuevas realidades. En el caso de los sistemas de gestión, estos suelen adaptarse o readaptarse cada 8 o 10 años. Por eso es que tenemos que las normas ISO ha publicado más de 24.000 referencias normativas, porque a medida que va surgiendo la evolución científica, la evolución industrial y tecnológica, las normas tienen que adecuarse, los procesos se adecúan. No era lo mismo mantener una oficina contable, en el caso de ustedes que son contadores, mantener una oficina contable con única y exclusivamente libros y hojas, sábanas de cálculos, como existían hace algunos 20, 30 años atrás, que trabajar ahorita con un sistema automatizado, un software, donde nosotros podemos introducir un paquete de datos y nos va a generar, ya no tenemos que pasar estrictamente el libro diario a lapicero en un libro de columnas, sino que lo podemos elaborar gracias a la normativa y las disposiciones normativas regulatorias venezolanas. Lo podemos hacer en un sistema contable, imprimirlo y luego debidamente ir a sellar y luego encuadernar ese libro. Entonces eso es un sistema, es un avance tecnológico que modifica la estandarización en los rigores técnicos. Entonces nosotros tenemos que estar bastante enfáticos y bastante relacionados con lo que es la industrialización y la actualización tecnológica, porque esto nos va a permitir en gran manera adaptarnos a los procesos debidos y poder mantener ese estándar en las organizaciones que permita avanzar hacia una uniformidad, hacia un criterio de eficiencia, hacia una estandarización que es mucho más avanzada, que es mucho más expedita y que la persona encargada de la normalización tiene que tener ese criterio para mantenerse a la vanguardia de la tecnología, a la vanguardia de la información, saber cuándo las normas necesitan ser modificadas, saber cuándo las normas necesitan ser actualizadas, cuándo el sistema normativo que está implícito en la norma debe adecuarse a un estándar diferente, porque bien sea el mercado cambió,
porque bien sea que los estándares normativos donde están circunscritas las empresas o las organizaciones ha cambiado porque el sistema normativo del estado, del país o de la región ha cambiado, bien sea porque se suspende la producción de un producto, porque bien sea porque se autorregula o se regula la prestación de un servicio. O sea, ese sistema normativo tiene que ser expedito, ese sistema normativo tiene que estar adecuado, el sistema normativo de las empresas, de las instituciones o de los gremios tiene que estar adaptado y anclado, vinculado estrechamente a lo que es el sistema normativo nacional e internacional, para que ese sistema normativo pueda de alguna forma garantizar ese criterio de uniformidad. Es decir, aunque las organizaciones tengan un criterio normativo interno, este no puede ser desvinculado, este no puede ser aislado dentro de un sistema globalizado, porque no es funcional, porque no es óptimo, porque estamos desarrollándonos en un sistema social, político, económico que responde a unas normas implícitas y explícitas, y todo sistema normativo que se realice en las organizaciones, en las instituciones, debe estar anclado al sistema normativo legal que rige el mercado, que rige el área de prestación del servicio, que rige el área de la producción de ese producto, que rige el área de comercialización y todas estas cosas. Entonces, una persona encargada de la normalización tiene que conocer, definir y saber establecer todos estos criterios para que pueda tener éxito un sistema de normalización. Y aquí viene otro punto que lo vamos a desarrollar a continuación, que son esos riesgos, esos desafíos que tiene la implementación de los sistemas normativos dentro de las organizaciones. La normalización en las organizaciones pueden presentar riesgos como la disminución de la productividad, el aumento de costos y la falta de creatividad. Cuando hablamos de la disminución de la productividad, se debe a que este es uno de los riesgos cuando hace falta adecuación de las normas al proceso productivo, cuando no se hizo un estudio adecuado, cuando no participaron los expertos certificados, cuando no se hizo un estudio del contexto, cuando se transgrede el proceso administrativo, se vulneran los estándares normativos que están dentro y fuera del sistema de la empresa, es decir, cuando no se toma en cuenta la contextualización de la norma dentro del proceso productivo, dentro del proceso organizativo. Por eso es tan importante de que cuando se ejecuta el proceso de normalización existan las personas certificadas y calificadas para realizar normas a fin de evitar una disminución de la productividad. La disminución de la productividad también puede deberse a la desactualización de la norma, al avance tecnológico. La norma ya no favorece el contexto porque el mercado ha evolucionado, porque el producto cambió, porque el servicio ahora tiene una competencia diferente. Entonces la productividad mengua porque no se adecua a la demanda del mercado. También la disminución de la productividad causada por una norma puede deberse a la desarticulación del sistema productivo inducido o derivado de el desgaste de la maquinaria, a la falta de adecuación del personal de una determinada producción, a la fuga de capital humano. O sea, son muchas cosas que intervienen como riesgos en la disminución de la productividad y que se atañen a la norma. El aumento de los costos. Cuando la normalización en la estandarización de un criterio de producción o de prestación de un servicio no argumenta un estándar de costos,
Esto es fatal para la productividad porque tiene una incidencia económica considerable, ya que las empresas de producción y de prestación de servicios se basan en la productividad y en la estandarización de los costos para determinar los márgenes de ganancias y cubrir los gastos operativos de los negocios. Por eso es tan importante tener una normalización adecuada y en este caso esto es uno de los riesgos que hay que considerar dentro de la normalización. Y la falta de creatividad. Esto se debe a que la norma no solamente tiene que ser estricta y tiene que ser rígida, tampoco tiene que ser flexible, tampoco tiene que ser flácida, tiene que ser muy ligera, sino que tiene que ser creativo, tiene que combinar esa certeza, esa adecuación, ese criterio normativo, esa utilización de los elementos, de las herramientas, esa adecuación de ese proceso administrativo. O sea, tiene que ser un producto que se elabore con rigurosidad, pero también con mucha creatividad. Y en este caso la creatividad va a depender de la capacidad que tiene el administrador, la persona encargada de la normalización, también de quien dirige el equipo, por quien se hace acompañar en su equipo, cada integrante, los métodos que manejen. O sea, es un riesgo la falta de creatividad en la parte normativa, porque no se trata de copiar normas de otras empresas, de otras industrias o de otros países, sino se trata de adecuar el proceso productivo del bien o del servicio para maximizar la utilización de los recursos, que eso es siempre el fin último de la administración, maximizar el uso de los recursos en la producción, en el proceso productivo, en la gerencia estratégica, en la gerencia operacional, en la gerencia administrativa, en la gerencia ejecutiva. Siempre se busca es la maximización en la utilización de los recursos. Eso hay que tenerlo muy en claro. En cuanto a los tipos de riesgo, podemos hacer un énfasis en el riesgo de la normalización en la seguridad laboral. ¿Por qué hago este énfasis? Porque todas las empresas tienen una parte de normalización de la seguridad laboral y esos son estándares internacionales y nacionales que tienen que cumplirse. Dentro de este tipo de normativa, que lo colocamos como un ejemplo, existen riesgos como el daño de la reputación, el aumento de los costos por reparación de equipos dañados, la malversación de los equipos, la mala utilización de las herramientas y los equipos de protección, los pagos de indemnizaciones por accidentes laborales. Esto que pasa cuando hay incidentes y accidentes laborales, las indemnizaciones son una sanción pecuniaria que establece el organismo regulador, bien sea el INSACEL aquí en Venezuela o vía Ministerio de Trabajo o por una demanda civil. Cuando esto ocurre, generalmente se debe a que la persona que está encargada de normalizar y de supervisar la seguridad laboral no la ejecuta. Entonces puede ser que el trabajador cometa una infracción por imprudencia suya o también por imprudencia del sistema normativo y el sistema de supervisión. Entonces la indemnización acarrea un gasto no esperado que puede haber sido prevenido en la empresa y eso va a incidir en el balance de ganancias y pérdidas de la empresa. Ahora bien, otra de los riesgos que puede presentarse en el área de la seguridad laboral es la falta de seguimiento de protocolos de seguridad que acarrea accidentes, indemnizaciones y un daño pecuniario. Incluso puede causar hasta la muerte de los trabajadores. Con esto se puede incidir hasta en el cierre de la empresa, después sanciones penales, dependiendo cómo sea la investigación de los accidentes laborales. O sea, todo eso se puede evitar con las normas. Ahí vemos que ante daños graves, hay sanciones graves. Pero si hay una norma, un sistema normativo, un sistema de cumplimiento, todo esto puede ser prevenible. Otro de los riesgos de la normalización de la seguridad laboral está la tolerancia al acoso o la discriminación. Se trata de que se haga una supervisión adecuada, una supervisión consciente, una supervisión o sea, una supervisión mesurada, pero también que la supervisión sea sin acoso, sea sin discriminación hacia los demás trabajadores. En cuanto a los riesgos de normalización en el diseño de los productos, una de las características o de los riesgos que se presentan en esta sección son la sofocación de la creatividad. Los empleados pueden sentir que asumen un riesgo innecesario al proporcionar ideas. ¿Qué pasa? Cuando hay una estandarización de la normalización de los diseños de un